Charles G. Finney, Experimentando el avivamiento hoy, parte 2. Unidad piadosa en la búsqueda de avivamiento. Nada puede salvar a Boston de la podredumbre seca de la indiferencia, sin un poderoso bautismo con el Espíritu Santo para justicia y verdadera santidad. Charles Finney. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 17:19. El diseño de nuestro Señor, en este texto, fue enseñar la importancia e influencia de la unión en la oración y el esfuerzo por promover la religión. Él expone el caso más fuerte posible, al tomar el número 2 como el menor número entre los cuales puede haber un acuerdo. Es el hecho de su acuerdo sobre el cual pone el énfasis. Debemos estar de acuerdo en la oración. Es decir, debemos estar de acuerdo en nuestros deseos por el objeto. Es necesario tener deseos por el objeto y estar de acuerdo en esos deseos. Muy a menudo las personas oran en palabras por la misma cosa, cuando de ninguna manera están de acuerdo en desear esa cosa. Debemos estar de acuerdo en el motivo por el cual deseamos el objeto. No es suficiente que nuestros deseos por un objeto sean los mismos, sino que la razón por la cual lo deseamos debe ser la misma. Una persona puede desear un avivamiento para la gloria de Dios y la salvación de los pecadores. Otro miembro de la iglesia también puede desear un avivamiento, pero por motivos muy diferentes. Algunos, tal vez, desean un avivamiento con el fin de que la iglesia aumente para que sea más numerosa y más respetable. A veces las personas desean un avivamiento por mero afecto natural, para que sus amigos se conviertan y se salven. Debemos estar de acuerdo en desearlo por buenas razones. Estos deseos no solo deben estar unidos y provenir de los mismos motivos, sino que deben provenir de buenos motivos. El motivo supremo debe ser honrar y glorificar a Dios. Las personas pueden incluso desear un avivamiento, y estar de acuerdo en desearlo, y en los motivos, y sin embargo, si estos motivos no son buenos, Dios no les concederá sus deseos. Motivos equivocados con el avivamiento. He recibido una multitud de cartas y solicitudes para que visite tales y tales lugares, y me esfuerce por promover un avivamiento, y se han presentado muchas razones por las cuales debería ir. Pero cuando me puse a sopesar sus razones, a veces encontré que todas eran egoístas. Y Dios miraría a todos con aborrecimiento. Hay muchas cosas que se dicen a menudo en favor de la causa de las misiones, que son de este tipo, apelando a motivos equivocados. ¿Con cuánta frecuencia se nos habla de 600 millones de paganos que están en peligro de ir al infierno? ¿Y cuán poco se habla de la culpa de 600 millones comprometidos y unidos como rebeldes contra Dios, o del deshonor y desprecio vertido sobre Dios nuestro Creador por un mundo de proscritos como ese? Hasta que la iglesia no vea el deshonor hecho a Dios, poco se hará. Esto es lo que debe destacarse ante el mundo, es lo que la iglesia debe sentir profundamente, es lo que debe exhibirse plenamente a los pecadores, antes de que el mundo pueda convertirse. Los padres nunca se ponen de acuerdo en orar por la conversión de sus hijos de tal manera que sus oraciones sean respondidas, hasta que sienten que sus hijos son rebeldes. Si quieren que sus oraciones prevalezcan, deben ponerse de parte de Dios en contra de sus hijos, aunque por su perversidad y maldad incorregible Él se vea obligado a enviarlos al infierno. Prevaleciendo en la oración. Si queremos estar tan unidos como para prevalecer en la oración, debemos estar de acuerdo en la fe. Es decir, debemos estar de acuerdo en esperar la bendición por la que se ora. Debemos entender la razón por la cual se debe esperar, debemos ver la evidencia en la que debe descansar la fe, y debemos creer absolutamente que la bendición vendrá, o no nos ajustamos a la promesa. Así que, nuevamente, debemos estar de acuerdo en cuanto al tiempo cuando deseamos que venga la bendición. Supongamos que una iglesia se compromete a orar por un avivamiento, y todos deben estar de acuerdo en desear un avivamiento, pero no en cuanto al tiempo cuando será. Supongamos que algunos desean que el avivamiento venga ahora, y todos están preparados, y tienen sus corazones esperando que el Espíritu de Dios descienda, y están dispuestos a darle tiempo, atención y trabajo ahora. Pero otros no están del todo listos, tienen algo más que atender ahora mismo, algún objeto mundano que quieren lograr, algún asunto entre manos, y quieren terminar esto, y luego. Pero no pueden encontrar tiempo para atenderlo ahora. Obtener la bendición que buscamos. Usted ve que el lenguaje del texto. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan. Es decir, el acuerdo o unión debe comprender todo lo que es esencial para el otorgamiento y recepción de la bendición. Deben estar de acuerdo en comprender que los avivamientos no son milagros, sino que se producen mediante el uso de medios, como otros eventos. Deben estar de acuerdo en entender que la agencia humana es tan indispensable para un avivamiento como la agencia divina. Dios ha puesto el tesoro del Evangelio en vasos de barro.
Él ha considerado conveniente emplear a hombres en la predicación de la palabra, es decir, ha visto que la agencia humana es lo que mejor puede emplear para salvar a los pecadores. Y no hay 1 en 1000, sino 1 en 1.000.000, convertido de otra manera que no sea por medio de la verdad, dada a conocer e impulsada por instrumentos humanos. Es importante que haya unión con respecto a las medidas esenciales para la promoción de un avivamiento. Dejemos que los individuos se pongan de acuerdo para hacer cualquier cosa, y si no están de acuerdo en sus medidas, se confundirán y se contrarrestarán entre sí. Deben estar de acuerdo en la manera de tratar a los pecadores impenitentes. Es un punto inmensamente importante que la Iglesia esté de acuerdo en su trato a los pecadores. Supongamos que no están de acuerdo, y uno le dice a un pecador una cosa y otro, otra. ¡Qué confusión! Todo cristiano debe tener una comprensión clara de este tema, y todos deben hablar lo mismo y dar las mismas instrucciones. Y entonces el pecador no encontrará a nadie que se ponga de su parte, y no obtendrá alivio ni consuelo hasta que se arrepienta. Deben estar de acuerdo en remover los impedimentos para un avivamiento. Si una iglesia espera un avivamiento, deben quitar los obstáculos del camino. Si hay miembros podridos en la iglesia, deben ser removidos, y la iglesia debe estar de acuerdo en cortarlos. En confesiones mutuas, siempre que se haya hecho daño a alguien, debe haber una confesión completa. Que los miembros de la iglesia estén verdaderamente de acuerdo en quebrantar y confesar sus propias faltas, y en albergar un espíritu tierno, misericordioso, perdonador, como el de Cristo, hacia aquellos que piensan que les han hecho mal, y entonces el Espíritu descenderá sobre ellos sin medida. En una palabra, si los cristianos esperan unirse en oración y esfuerzo, a fin de prevalecer ante Dios, deben estar de acuerdo en hablar y hacer las mismas cosas, en andar según la misma regla y mantener los mismos principios, y en perseverar hasta obtener la bendición, de modo que no estorben ni frustren los esfuerzos de los demás. Todo esto está evidentemente implícito en estar de acuerdo, en cuanto a las cosas por las que están orando. ¿Cómo pueden las iglesias ayudar a los ministros? Por todos los medios, manténganse alejados de la idea, tanto en la teoría como en la práctica, de que un ministro debe promover avivamientos por sí solo. Mencionaré un caso. Un ministro, hace algunos años, estaba trabajando en un lugar donde había un avivamiento, y fue visitado por un anciano de una iglesia a cierta distancia, que quería que fuera a predicar allí. No había avivamiento allí, y nunca lo había habido. Y el anciano se quejó de su estado, y dijo que habían tenido 2 ministros excelentes, uno se había agotado por completo y murió, y el otro se había agotado, se había desanimado y los había dejado, y eran una iglesia pobre y débil, y sus perspectivas muy sombrías, a menos que pudieran tener un avivamiento, y por eso le rogó a este ministro que fuera a ayudarlos. Parecía estar muy triste, y el ministro escuchó sus quejas, y al final respondió preguntando, ¿por qué nunca tuvieron un avivamiento? No sé, dijo el anciano, nuestro ministro trabajó muy duro, pero la iglesia no parecía despertar, y de alguna manera parecía que no había avivamiento. Bien, dijo el ministro, veo lo que quieren. Han matado a uno de los ministros de Dios y han quebrantado a otro, de modo que tuvo que abandonarlos. Y ahora quieren traer a otro allí y matarlo, y el diablo los ha enviado aquí para que yo vaya y mesa su cuna por ustedes. Dios no permita que tengan un ministro hasta que la iglesia despierte y cumpla con su deber. El anciano se sintió afectado, porque era un buen hombre. Las lágrimas brotaron de sus ojos y dijo que no era más de lo que merecían. Y ahora, dijo el ministro, serán fieles y se irán a casa y le dirán a la iglesia lo que digo. Si lo hacen, y ellos son fieles y cumplen con su deber, tendrán un ministro, se los garantizo. El anciano dijo que lo haría, y cumplió su palabra. Fue a casa y le dijo a la iglesia cuán cruel era para ellos pedirle a otro ministro que viniera entre ellos, a menos que despertaran. Ellos lo sintieron, confesaron sus pecados, despertaron para cumplir con su deber, y un ministro les fue enviado, y siguió un precioso y poderoso avivamiento. Oren por su ministro. Los ministros no piden a la gente que ore por ellos simplemente como hombres, ni que sean llenos de una abundancia de las influencias del Espíritu, simplemente para promover su disfrute personal. Pero ellos saben que, a menos que la iglesia desee grandemente una bendición sobre la labor de un ministro, es tentar a Dios que Él la espere. He conocido una iglesia que lleva a su ministro en sus brazos en oración de día en día, y vela con ansiedad indescriptible, para ver que tiene al Espíritu Santo con él en sus labores. Cuando sienten y oran así, qué sentimientos y qué miradas se manifiestan en la congregación. Han sentido una ansiedad indescriptible porque la palabra venga con poder y surta efecto, y cuando ven que su oración es respondida, y escuchan una palabra o una frase que sale cálida del corazón y tiene efecto entre la gente, puedes ver toda su alma a través de sus ojos. La iglesia debe proveer para el ministro y garantizar su apoyo sin importar la presencia de los impíos.
Procura que todo esté dispuesto de manera que la gente pueda sentarse cómodamente en la reunión. Si la gente no se sienta cómodamente, es difícil conseguir o mantener su atención. Y si no está atenta, no puede convertirse. Procura que la casa de Dios se mantenga limpia. La casa de Dios debe mantenerse tan limpia como quieres que se mantenga tu propia casa. Es importante que la casa esté lo suficientemente cálida y no demasiado caliente. La casa debe estar bien ventilada. De todas las casas, la iglesia debe ser la más perfectamente ventilada. La iglesia debe estar atenta al efecto de la predicación. No quiero decir que deban estar simplemente estirando el cuello y mirando alrededor de la casa, sino que deben observar, como puedan, y si encuentran alguna persona afectada por la predicación, interponerse en su camino y guiarla al Salvador. Los miembros de la iglesia deben estudiar e indagar qué pueden hacer y luego hacerlo. Los cristianos deben ser entrenados como una banda de soldados. Es deber y oficio de un ministro prepararlos para que sean útiles, enseñarlos, dirigirlos y guiarlos de tal manera que produzcan la mayor cantidad de influencia moral. Y luego deben mantenerse firmes y cumplir con su deber, de lo contrario estarán en el camino correcto. Obstáculos para los avivamientos. Un avivamiento cesará cuando los cristianos consientan en que cese. A veces los cristianos ven que el avivamiento está en peligro de cesar, y que si no se hace algo eficaz, se detendrá. Si este hecho los angustia y los impulsa a la oración y a nuevos esfuerzos, la obra no cesará. Un avivamiento cesará cuando los cristianos se vuelvan mecánicos en sus intentos de promoverlo. Cuando su fe es fuerte, y sus corazones son cálidos y tiernos, y sus oraciones están llenas de santa emoción, y sus palabras con poder, entonces la obra continúa. Pero cuando sus oraciones comienzan a ser frías y sin emoción, y su sentimiento profundo se ha ido, y comienzan a trabajar mecánicamente y a usar palabras sin sentimiento, entonces el avivamiento cesará. Cuando los cristianos se enorgullezcan de su gran avivamiento, este cesa. Me refiero a aquellos cristianos que antes han contribuido a promoverlo. Cuando la parte de la iglesia que trabaja comienza a pensar en el gran avivamiento que han tenido, y en cómo han trabajado y orado, y en cuán valientes y celosos han sido, y en cuánto bien han hecho, entonces el espíritu se retira de ellos y el avivamiento cesa. El avivamiento se detendrá cuando la iglesia se agote por el trabajo. Multitudes de cristianos cometen un gran error aquí en tiempo de avivamiento. Son tan irreflexivos y tienen tan poco juicio, que rompen todos sus hábitos de vida, descuidan comer y dormir a las horas apropiadas, y dejan que la excitación los domine, de modo que sobrecargan sus cuerpos, y son tan imprudentes que pronto se agotan, y les es imposible continuar en la obra. Los avivamientos a menudo cesan, y la decadencia sigue, por negligencia e imprudencia, en este respecto, por parte de quienes se dedican a llevarlos a cabo. El espíritu puede ser contristado por un espíritu de jactancia del avivamiento. A veces, tan pronto como comienza un avivamiento, lo verás publicado en los periódicos. Y lo más común es que esto mate el avivamiento. Así que el espíritu se contrista cuando se dicen o publican cosas que están calculadas para subestimar la obra de Dios. Cuando se habla a la ligera de una obra bendita de Dios, no se le rinde a Dios la gloria que se debe a su nombre. Un avivamiento decaerá y cesará, a menos que los cristianos se reconviertan con frecuencia. Con esto quiero decir que los cristianos, para mantenerse en el espíritu de un avivamiento, comúnmente necesitan ser convencidos, humillados y quebrantados ante Dios con frecuencia. Nunca he trabajado en avivamientos en compañía de alguien que se mantuviera en la obra y fuera apto para dirigir un avivamiento continuamente, que no pasara por este proceso de quebrantamiento tan a menudo como una vez cada 2 o 3 semanas. Los avivamientos decaen, comúnmente, porque se encuentra imposible hacer que la iglesia sienta su culpa y su dependencia, al punto de que se derrumbe ante Dios. Es importante que los ministros entiendan esto y aprendan a quebrantar a la iglesia y a quebrantarse ellos mismos cuando lo necesiten, o de lo contrario los cristianos pronto se volverán mecánicos en su trabajo y perderán su fervor y su poder ante Dios. Vemos qué cosas gloriosas pueden esperar separación, cuando las iglesias en general estén de acuerdo sobre estos temas. Solo que sientan como un solo hombre y estén de acuerdo en cuanto a lo que debe hacerse para la salvación del mundo, y el milenio vendrá de inmediato. Hay una gran ignorancia en las iglesias sobre el tema de los avivamientos. Después de todos los avivamientos que se han disfrutado, y todo lo que se ha dicho, escrito e impreso acerca de ellos, hay muy pocos que tengan un conocimiento real y consistente sobre el tema. Y cuando hay un avivamiento, cuán pocos son los que pueden dedicarse a trabajar y promoverlo como si entendieran de qué se trata. Cuán pocas personas se encuentran que hayan tomado los avivamientos de la religión como un tema para ser estudiado y comprendido. Cuán importante es que la iglesia sea entrenada e instruida para que sepa qué hacer en un avivamiento.
Debe ser entrenada y disciplinada como un ejército, cada uno teniendo un lugar que ocupar y algo que hacer, y sabiendo dónde pertenece, y qué tiene que hacer, y cómo hacerlo. Vemos por qué los avivamientos son a menudo tan cortos, y por qué tan a menudo producen una reacción. Es porque la Iglesia no entiende el tema. Vemos la culpa de los ministros, al no informarse e instruir correcta y rápidamente a las iglesias sobre este tema trascendental. Ningún ministro ha comenzado aún a entender o cumplir con su deber si ha descuidado enseñar a su iglesia a trabajar para Dios en la promoción de avivamientos. Capítulo 4. El Espíritu Santo de la promesa. Si la presencia de Dios está en la iglesia atraerá al mundo. Si la presencia de Dios no está en la iglesia, el mundo atraerá a la iglesia. Charles Finney. Texto. Gálatas 3, 14. Para que la bendición de Abraham viniera a los gentiles en Cristo Jesús, para que pudiéramos recibir la promesa del Espíritu por la fe. Antes de concluir lo que deseo decir sobre las promesas, señalaré la relación que el nuevo pacto mantiene con el pacto hecho con Abraham. Y debo mostrar que la bendición de Abraham ha venido a los gentiles por medio de Jesucristo. En el capítulo 12 de Génesis, tenemos la primera mención del pacto que Dios hizo con Abraham. En la última cláusula del tercer versículo se dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 17:4 está escrito, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. En el versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y en Génesis 18 se menciona nuevamente la misma promesa. En 22:18 dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y en 26:4 se repiten las mismas palabras. Ahora bien, debe recordarse que en relación con el pacto hecho con Abraham se prometieron dos cosas. La Canaán temporal o Palestina se prometió a los judíos o descendientes naturales de Abraham. También se prometió una bendición por medio de Abraham a todas las naciones de la tierra. Este pacto no solo se hizo con Abraham, sino, por medio de su simiente, como veremos, con todas las naciones de la tierra. Esta fue una bendición espiritual, y la que el texto dice que ha venido sobre los gentiles por medio de Jesucristo. Citaré otros pasajes para mostrar que esta bendición espiritual estaba destinada a los gentiles y que ha llegado a ellos. En Romanos 4:13 se dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y en el versículo 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Esta epístola a los romanos fue escrita a los gentiles, y el apóstol aquí afirma expresamente que los gentiles que tuvieron fe son de la descendencia de Abraham, y que Él es el Padre de todos nosotros. Gálatas 3:7, 9, 14, 29. Sabed, pues, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí nuevamente queda claro que el apóstol, al escribir a los gentiles, los incluye expresamente en el pacto hecho con Abraham, y afirma que si son cristianos, entonces son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Y en 4:28 dice, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Aquí, pues, afirma que los gentiles están tan absolutamente dentro de la promesa hecha a Abraham como lo estaba Isaac. En EF 3, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos declarado en su totalidad que los gentiles heredan todas las promesas de bendiciones espirituales hechas a Abraham y a los padres, que no hay distinción en este respecto entre judíos y gentiles, que todos los que tienen fe tienen derecho a las promesas de bendiciones espirituales. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca.
Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de la fe. Los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Podría citar muchos más pasajes con el mismo significado, pero estos deben ser suficientes. ¿Qué bendición es esta? No se trata simplemente de una promesa de que Cristo sería de su descendencia, pues el apóstol afirma en Gálatas 3, 16, 19 que la promesa fue hecha a Cristo por medio de Abraham. Ahora bien, a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice, y a las descendencias, como si se tratara de muchos, sino como de uno solo, y a tu descendencia, la cual es Cristo. ¿Para qué, pues, sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y en el texto se dice, para que por medio de Jesucristo viniese la bendición a los gentiles. Esta bendición prometida no era Cristo mismo, sino alguna promesa a Cristo, y por medio de Cristo a todas las naciones de la tierra. El texto nos informa que esta bendición prometida a Abraham y a su descendencia, y por medio de Cristo su descendencia, a todas las naciones de la tierra, es el Espíritu Santo. Esta es la gran cosa en la que los profetas y los escritores inspirados parecen haber tenido la vista puesta todo el tiempo bajo la antigua dispensación. Y mediante un examen cuidadoso de las Escrituras, se encontrará que las promesas son una cadena ininterrumpida desde Abraham hasta Cristo, e incluso hasta el tiempo en que el canon de la Escritura estaba completo, señalando en todas partes esta bendición particular. A veces se prometió en lenguaje figurado, donde el Espíritu de Dios se representa como agua. Pero en la mayoría de los casos los profetas han hablado sin una figura y han prometido al Espíritu por nombre. Isaías 44, 11, Jeremías 32, 15, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu desde lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y 44, 3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y río sobre la tierra árida. Mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y 59, 21, en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice Jehová. Mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Jehová, desde ahora y para siempre. 31, 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y 32, 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Ezequiel 11, 19, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y el texto, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hechos 1, 4, 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan 7, 38, 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y 16, 7, 13. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y 14, 16, 17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Un examen cuidadoso de estos pasajes mostrará cuál fue la gran bendición bajo la mirada de la inspiración.
La gran promesa hecha a Abraham, tal como se afirma en el texto y en estos pasajes que he citado, junto con otros numerosos que podrían citarse, demuestra que la gran promesa era el Espíritu Santo. Esta era la bendición espiritual que pertenecía a todas las naciones, mientras que la Canaán temporal pertenecía solo a los judíos. En Efesios 1:13, el Espíritu Santo es llamado expresamente el Espíritu Santo de la promesa. Esta bendición se recibe por fe. Esto se afirma expresamente en el texto, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En el segundo versículo de este mismo capítulo, el apóstol pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Juan 7:28, 29, 38, 39, Cristo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Se podrían citar otros pasajes con el mismo efecto. 1. En cuanto a la naturaleza de la fe. 2. En cuanto a lo que es recibir el Espíritu Santo. Los tres elementos de la fe son: a. Una percepción intelectual de la verdad. b. Una comprensión de la verdad. c. Esa confianza del corazón que somete todas nuestras facultades voluntarias al control de la verdad. Estos son los elementos esenciales de la fe. 2. Recibir al Espíritu Santo es tomarlo como nuestro Paracletos, nuestro consolador, guía, instructor. Ahora bien, es evidente que el Espíritu Santo solo puede ser recibido por la mente, mediante ese acto que constituye la fe. La percepción de la verdad no es en sí misma fe. La realización de la verdad no es en sí misma fe. Aunque ambas son indispensables para su existencia, la fe en sí misma es un acto de la voluntad, una confianza, una entrega de todo el ser a la influencia de la verdad. La fe, entonces, es la entrega de nuestros poderes voluntarios a la guía, instrucción, influencia y gobierno del Espíritu Santo. Esto es recibirlo, y esta es la única manera posible en que puede ser recibido. La mera percepción de la verdad con respecto a él no es fe, ni es recibirlo. Porque la verdad con respecto a él puede ser percibida, y a menudo ha sido percibida y, sin embargo, rechazada. Tampoco es una realización de la verdad con respecto a él, por profunda e intensa que sea la fe o el recibirlo. Pero cuando sus ofertas de guía son percibidas y realizadas, la fe es ese acto de la mente que se aferra a estas ofertas, que entrega todo el ser a sus influencias y control. No abolido. El pacto abrahámico no ha sido abolido, ni tampoco se ha cumplido todavía para todo el mundo. Algunos han supuesto que el pacto abrahámico se cumplió con la venida de Cristo, y luego fue abolido. Esta noción surge de la opinión errónea de que Cristo era la bendición particular prometida. Pero se ha demostrado que Cristo no era lo prometido, sino que la promesa le fue hecha a él, y por medio de él a todas las naciones de la tierra. Este pacto, entonces, no ha sido abrogado ni dejado de lado, ni puede serlo hasta que todas las naciones de la tierra sean bendecidas por el derramamiento del Espíritu Santo. Y es manifiesto que este pacto no solo concierne a todas las naciones de una generación determinada, sino que extiende sus disposiciones hasta el fin de los tiempos. Esta promesa hecha a Abraham, y todas aquellas otras que se fundaron en ella y prometieron las mismas cosas, ahora son debidas, es decir, ha llegado el tiempo en que deben ser consideradas como promesas en tiempo presente. Ahora la Iglesia puede reclamarlas para sí misma y para todas las naciones de la tierra. Estas promesas no eran debidas en los días de Abraham, eran promesas para él y para todos los santos del Antiguo Testamento de un bien futuro. Y se dice expresamente de Abraham y de los santos del Antiguo Testamento que todos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Y nuevamente en Hebreos 11, 39, 40, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Aquí se declara claramente que estas promesas no son debidas y están a nuestro alcance en un sentido superior al que tuvieron para Abraham y los santos del Antiguo Testamento. El nuevo pacto, tan citado y tan ampliamente mencionado, es el cumplimiento del pacto abrahámico para aquellos que lo reciben. Consiste en que el Espíritu Santo hace morada en el corazón y escribe allí su ley. Entiéndase, pues, que el nuevo pacto mantiene con el pacto abrahámico la misma relación que el cumplimiento de una promesa con la promesa misma. El pacto abrahámico y el nuevo pacto no son idénticos, pero uno es el cumplimiento del otro. Esta bendición del Espíritu Santo debe recibirse de inmediato, por fe, independientemente de todas las obras. Ninguna obra, sea cual sea, realizada sin su influencia, nos prepara, en lo más mínimo, para recibirlo, ni nos pone en circunstancias más favorables con respecto a nuestra salvación o santificación.
Toda preparación de nuestra parte para recibirlo y toda demora, por más fervientes que nos consideremos en buscar y prepararnos para recibir sus influencias, son solo justicia propia y rebelión, un intento vano y provocador de Dios de obtener la gracia por obras y comprar por nuestros esfuerzos farisaicos el don del Espíritu Santo. Parece ser una de las cosas más difíciles del mundo para el espíritu de justicia propia del hombre entender la sencillez de la fe evangélica. Él está continuamente buscando la salvación y la santificación por las obras de la ley sin darse cuenta de ello. Ya he dicho que, puesto que ha venido la simiente a quien se le hizo la promesa, es decir, Cristo, debemos considerar la promesa de la efusión universal del Espíritu Santo como una promesa en tiempo presente, que debe ser entendida y suplicada, y su cumplimiento presente debe ser instado por la Iglesia. Hasta que la Iglesia llegue a entender esto como una promesa realmente hecha a todas las naciones y que realmente se ha hecho de vida, y ahora debe ser recibida y tratada por ellas como una promesa en tiempo presente, el milenio nunca vendrá. Cuando Dios prometió la restauración de Israel, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, se dice que Daniel aprendió por los libros, es decir, por los profetas, que el cautiverio duraría 70 años. Al final de los 70 años, por lo tanto, puso su rostro, en oración y súplica, con cilicio y ceniza, al Señor para el cumplimiento de su promesa. Y luchó con Dios hasta que prevaleció. Cuando Dios le prometió expresamente a Elías que si iba y se mostraba a Acab, enviaría lluvia sobre la tierra, consideró la promesa, después de haberse mostrado a Acab, como en tiempo presente, como si tuviera derecho a hacerlo. Pero no esperaba el cumplimiento sin oración, sino que, por el contrario, se entregó a poderosas luchas con Dios, y no dejó sus rodillas hasta que vio surgir la nube que regó toda la tierra. Derramamiento del Espíritu. Así, en la promesa del derramamiento de su Espíritu en Ezequiel 36, 25, 27, Dios ha añadido en el versículo 37, aún seré demandado de la casa de Israel, para hacerles esto. Ahora bien, la Iglesia está orando, y lo ha estado haciendo durante mucho tiempo, por el milenio que está por venir, y por el cumplimiento de esta promesa. Pero permítanme preguntar, ¿entienden estas promesas como promesas que ahora deben cumplirse, por las cuales tienen derecho a abogar con fe por todas las naciones de la tierra? Parecería como si supusieran que la promesa todavía es futura, y no entendieran que una promesa que debe cumplirse en un tiempo futuro específico, es siempre después de ese tiempo, a todos los efectos, una promesa en tiempo presente. Y hasta que sea considerada, tratada y abogada de esa manera, y se utilicen los medios necesarios para su cumplimiento, nunca podrá cumplirse. Los cristianos parecen orar como si supusieran que es cuestionable que haya llegado el momento de que Dios convierta al mundo. Le piden que lo haga en su propio tiempo y a su manera, etc. Ahora bien, debe entenderse que Él se ha comprometido mediante una promesa a dar su espíritu a todas las naciones de la tierra, cuando la descendencia a la que se hizo la promesa hubiera venido, y preparado el camino para el otorgamiento de la bendición. Ahora bien, Dios dice que será consultado por la casa de Israel. No basta que alguien, o unos pocos, entiendan correctamente estas promesas y las defiendan. Unos pocos nunca pueden utilizar una cantidad suficiente de medios para lograr su cumplimiento. Los cristianos en general deben entenderlas en su significado apropiado y como algo que ya se debe hacer, y deben resolver no callar ni dar descanso a Dios hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Deben insistir en su cumplimiento ahora, y no consentir que se posponga por más tiempo. Cientos de millones han ido al infierno desde que estas promesas se hicieron realidad, y debieron haber sido consideradas y defendidas así, y se debieron haber utilizado los medios para su cumplimiento. ¿Hasta cuándo tendrá la Iglesia que hacer de esto un acto de piedad y pensar que se somete a la voluntad de Dios, el dejar que estas promesas se pudran en su Biblia mientras Dios espera para cumplirlas, y les ordena no darle descanso hasta que las cumpla? Los santos del Antiguo Testamento no fueron salvos por las obras de la ley, sino por la fe en el pacto hecho con Abraham. En otras palabras, Abraham mismo, junto con todos los que fueron salvos antes y después de él, bajo la dispensación del Antiguo Testamento, fueron salvos por la fe en Cristo. La ley ceremonial era una sombra del Evangelio, y se dice expresamente en Gálatas 3:8 que, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí, pues, se llama Evangelio a este pacto con Abraham, una predicación previa o una predicción del Evangelio a Abraham. La diferencia, pues, entre la antigua dispensación y la nueva no radica en el hecho de que bajo la antigua dispensación los santos fueron salvos por obras, mientras que bajo la nueva son salvos por gracia. Todos los que alguna vez fueron salvos lo fueron por gracia mediante la fe en Cristo.
Pero bajo la antigua dispensación el Espíritu Santo no fue prometido ni disfrutado en la misma medida en que es prometido y disfrutado bajo la nueva dispensación. Lo que Abraham y los santos del Antiguo Testamento no recibieron fue esa medida del Espíritu Santo que constituye el nuevo pacto y produce la santificación completa del alma. Finalmente, cada cristiano puede recibir y está obligado a recibir este don del Espíritu Santo por medio de la fe en el momento presente. No debe suponerse, por supuesto, que cada cristiano ha recibido el Espíritu Santo en el sentido que se promete en estos pasajes de la Escritura o en un sentido más alto que el que recibieron los santos del Antiguo Testamento que habían sido realmente regenerados y eran verdaderos santos, de quienes se dice que todos murieron en la fe sin haber recibido las promesas. Ahora bien, parecería que hay miles de cristianos que no han recibido las promesas debido a su ignorancia e incredulidad. Se dice que, después de creer, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, amados, lo que necesitamos es entender y asimilar esta promesa a Abraham, y a través de Abraham a Cristo, y a través de Cristo y por Cristo a toda la Iglesia de Dios. Ahora recuerden que se debe recibir por simple fe en estas promesas. Te sea hecho conforme a tu fe, porque escrito está, el justo por la fe vivirá. Capítulo 5. Contristar al Espíritu Santo de Dios. El pecado es la cosa más cara del universo. Nada más puede costar tanto. Charles Finney. Texto. Efesios 4, 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo puede ser contristado, y a menudo lo es. La Biblia, en este texto y en varios otros, lo representa como contristado. Dios es un ser moral, y en consecuencia tiene las susceptibilidades y sentimientos de un ser moral, y por lo tanto debemos entristecernos con todo lo que es naturalmente doloroso para un ser moral. Todo su carácter es amor o benevolencia, y por lo tanto no puede dejar de contristarse con todo lo que está mal. Pero como he publicado recientemente un sermón sobre las emociones de Dios, mostrando que Dios necesariamente ejerce los sentimientos que se le atribuyen en la Biblia, no necesito extenderme sobre el tema en este momento. ¿Cómo y cuándo se contrista al Espíritu Santo? El gran objetivo del Espíritu Santo, como se revela en la Biblia, es santificar las almas de los hombres. Los hombres deben ser salvos por la santificación del Espíritu mediante la fe en la verdad. El Espíritu Santo no puede santificar a los hombres más que con la verdad. La santificación es santidad. La santidad es obediencia voluntaria a Dios. La obediencia voluntaria no puede producirse, sin duda, sino por la influencia de la verdad. Por eso Cristo ora, santifícalos en tu verdad. El Espíritu Santo no tiene otro medio de santificar el alma que la verdad. Un agente moral puede resistirse a cualquier verdad. La agencia moral implica poder para resistir cualquier grado de motivación que pueda ejercerse sobre la mente. Donde quiera que comience la fuerza, termina la agencia moral. Si fuera posible que la motivación obligara a la mente, la acción forzada no tendría carácter moral, como tampoco lo tendrían las operaciones del universo físico. La acción debe ser libre para ser una acción moral. Por lo tanto, la acción necesaria no es ni virtuosa ni viciosa. Repito, pues, que la agencia moral implica el poder para resistirse a cualquier verdad. Asterisco: si algún hombre alguna vez resistió o resistirá de hecho a toda verdad, es otra cuestión completamente distinta. Pero lo que es cierto es que los hombres son capaces de resistir la máxima influencia que la verdad puede ejercer sobre ellos, y por lo tanto tienen la capacidad de vencer los esfuerzos más sabios, más benévolos y más poderosos que el Espíritu Santo puede hacer para efectuar su santificación. Todo mal moral debe ser contrarrestado por la verdad, y no puede ser contrarrestado de ninguna otra manera. Por lo tanto, todo lo que impide que la verdad produzca su efecto santificador, contrista al Espíritu Santo en proporción justa a su deseo de que produzca ese efecto. Al predicar este sermón, y en todos mis sermones, tengo la intención de ser personal en lo que digo, en la medida en que esto sea compatible con dirigirme a tantas personas a la vez. No soy uno de los que sienten que deberían ser condenados por error, por supuesto, si se descubre que he adaptado mi discurso al estado de la audiencia que está delante y alrededor de mí. Nunca me siento llamado a disculparme por ser tan personal como puedo al dar a cada uno su porción a su debido tiempo. Por lo tanto, deseo que mis oyentes y mis lectores consideren que les hablo individualmente. Y como no puedo llamaros por vuestro nombre, os suplico por todo lo que es querido para vosotros que os detengáis en cada paso de esta parte de mi discurso y os preguntéis solemnemente: ¿soy yo? ¿He contristado así al Espíritu Santo? Con estas observaciones, estoy preparado para señalar algunas de las muchas maneras en que se contrista al Espíritu Santo.
Por descuidar la verdad, los hombres tienen el mando de su atención y pueden tomar cualquier tema de contemplación que les plazca. Si no prestan atención a la verdad, no pueden ser santificados ni salvos. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes están empleando sus pensamientos en cualquier cosa y en todo lo demás que no sea esa verdad, que es infinitamente importante para ustedes y totalmente indispensable para su salvación? Oh, si a su Biblia descuidada se le permitiera ahora hablarles, ¿qué testimonio abrumador daría? Y cuando se levante en el juicio contra ustedes, ¿de qué negligencia grosera y ruinosa los condenará? Me parece que casi puedo oírla clamando a ustedes mientras andan por ahí descuidándola. En un momento los corteja y los suplica con los acentos enternecedores del amor eterno que la escudriñen, que sean instruidos por ella y sean salvos. En otro momento murmura, mientras pasan por la habitación donde está, sus maldiciones contra ustedes por descuidarla, o tal vez los clama desde algún rincón de la casa, en el lenguaje de la advertencia y la reconvención. Y sin embargo, no le prestas atención. ¿En qué estás pensando? ¿No te sentirías afligido y afligido si escribieras cartas de gran importancia a algún amigo amado tuyo, y él se olvidara de leerlas y entenderlas? ¿Y crees que el Espíritu Santo es menos susceptible a este tema que tú? La frivolidad de mente, conducta y conversación contristan al Espíritu Santo. La frivolidad de conducta sería ciertamente muy indecorosa en presencia de un juez o soberano terrenal. Y cuánto menos tolerable es en presencia del Dios infinitamente santo. ¿Eres un frivolista? ¿Y sobre qué estás frivolizando? ¿Y en presencia de quién? ¿Y bajo qué circunstancias? Pocas cosas en el universo pueden parecer más chocantes para alguien que tiene alguna fe en Dios, que ver a un ser humano cuyo destino eterno pende de un momento, lleno de frivolidad justo bajo la mirada escrutadora de su juez omnisciente. Esto nos parece especialmente horrible y abominable cuando consideramos al Espíritu Santo cortejándonos, implorando y siguiéndonos hacia las profundidades del infierno, y suplicando con constante y ferviente importunidad que nos volvamos y vivamos. ¿Cómo nos atrevemos a tomarnos las cosas a la ligera? Nos sorprendería ver a un individuo, sometido a juicio por su vida, tomarse las cosas a la ligera justo cuando el juez está a punto de pronunciar sentencia contra él. Pero tal conducta, y bajo tales circunstancias, sería decente y apropiada, cuando se compara con la indecible abominación de tomarse las cosas a la ligera en presencia del gran Jehová que está de pie, y ordena, y exhorta, y urge, y amenaza, y reconviene, y suplica, y, de todas las maneras posibles, se esfuerza por llamar nuestra atención solemne al tema de la salvación de nuestra alma. La lectura de publicaciones livianas y triviales contrista al Espíritu Santo. Mujer, hombre, ¿te atreves a pasar una hora ensuciando tu mente con alguna novela vana o historia tonta, cuando tanta verdad de infinito peso e importancia urge tu investigación y atención instantánea? Pueden Jesucristo, pueden la vida eterna y la muerte, pueden la gloria de Dios y la salvación de las almas de los hombres, pueden los mandamientos de Dios ser sopesados solemnemente, pueden la sangre, los gemidos y la misericordia del Calvario ser considerados debidamente, cuando novelas, obras de teatro y lecturas frívolas se han apoderado de tu mente. Oh, tú, pobre, malvado, indefenso, repugnante y miserable pecador, ¿qué quieres decir? No importa si eres un profesor de religión o no, eres un miserable pecador ante Dios y la ley de tu propia conciencia si pasas tu tiempo en tales lecturas. ¿Cómo te llamas? Déjame visitar tu habitación, tu sala o donde sea que guardes tus libros. ¿Qué hay aquí? Byron, Scott y Shakespeare, y una multitud de frívolos y blasfemos de Dios y despreciadores del Espíritu Santo. Son estos tus compañeros, estos los espíritus con los que te comunicas, esta es la forma en que pasas tu tiempo. ¿Y tú eres un profesor de religión? ¿No sabes que eres un gran hipócrita al descuidar tu Biblia y la comunión con el Espíritu Santo, y entregar tu mente a la comunión con obras tan terrenales, sensuales y diabólicas como estas? Pero, ¿dices que no profeso ser cristiano? Entonces te respondo que nunca es probable que seas cristiano en tal compañía. Es lo mismo que esperar ser destetado de los hábitos de intoxicación sentándote en el bar con borrachos o mientras comulgas con una pipa de brandy, que esperar volverte religioso rodeado de compañeros como estos. La conversación vana contrista al Espíritu Santo. La conversación vana contrista al Espíritu Santo. Cristo dice, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta de ella en el juicio. En el capítulo del que forma parte el texto, el apóstol advierte a los cristianos que no sean culpables de conversaciones vanas y bromistas. ¿Pasarías tu tiempo en conversaciones vanas y ociosas si supieras que solo te queda una hora de vida? Y tal vez no lo hayas hecho, pero supón que sí, ¿son tus circunstancias aquellas en las que corresponde a un ser inmortal pasar su tiempo en conversaciones vanas?
¿No sabes que Dios está escuchando cada palabra que dices? Él está derramando el resplandor de su mirada a través de tu alma más íntima, como si quisiera hablarte y reprenderte. ¿Por qué no estás usando tus poderes de conversación para instruir a los que te rodean en el camino de la vida? Tal vez los de tu propia casa y tus amigos más cercanos necesitan ser reprendidos y advertidos, exhortados e instruidos con respecto a su salvación. Profesor de religión, ¿cómo pasas tu tiempo cuando estás en medio de tus amigos impenitentes? ¿Y cuál es tu conversación cuando estás en medio de cristianos profesantes? Te ruego que respondas a tu propio corazón y a Dios. Y si dudas de cómo te ven ellos, les mostrarás este sermón y les pedirás que lean este párrafo y luego den su opinión sincera de lo que deberías pensar de ti mismo y de tu conversación. Ahora bien, si vuestra conversación hasta ahora ha sido vana y trivial o inútil, y de alguna manera impropia de un cristiano, os arrepentiréis inmediatamente y confesaréis a aquellos ante quienes habéis puesto tropiezo, confesaréis al Espíritu Santo a quien habéis contristado, y le rogaréis que os perdone, y que vuelva y habite en vuestro corazón. Pero tal vez no profeséis religión. Entonces pregunto, ¿por qué no lo sois? Y añado que probablemente nunca lo seréis, a menos que hagáis una falsa profesión, si tenéis el hábito de participar en conversaciones vana. ¿Esperáis que el Espíritu Santo luche con vosotros y os atienda día tras día, mes tras mes y año tras año, mientras continuáis con vuestra parloteo incesante y sin sentido, sin tener en cuenta su solemne presencia, su terrible santidad y su gran e infinito amor y deseo de conseguir vuestra seria atención para poder salvaros? Demasiado estudio, es decir, demasiada aplicación mental a aquellas artes y ciencias que no tienen una relación directa con la santificación de vuestras almas, contrista al Espíritu Santo. Este es particularmente un pecado de los estudiantes, al que a veces son traicionados por la ambición, y al que, en otras ocasiones, son casi empujados por sus maestros. Su mente entera está absorbida día tras día por ocupaciones literarias y científicas, descuidando los llamados, advertencias y esfuerzos solemnes del Espíritu Santo. No hizo lo mismo James B. Taylor. Para él, lo primero y más importante era obedecer los llamados del Espíritu Santo. Esta era su determinación, y una adhesión práctica a esta regla era el secreto de toda su piedad. El descuido del estudio contrista al Espíritu Santo. Cuando el estudio es vuestra ocupación, y sois negligentes y prestáis menos atención de la que es compatible con todos vuestros otros deberes, erráis tanto como si hubierais estudiado demasiado. Demasiados negocios contristan al Espíritu Santo. Demasiados negocios contristan al Espíritu Santo. En mi última conferencia hablé de la necesidad de la diligencia en los negocios y del pecado de la ociosidad, y también del peligro de involucrarse demasiado en los negocios. Supongamos que su padre lo visitara por algún asunto muy importante, y que usted se dejara llevar por tantos asuntos que no pudiera dedicarle parte de su tiempo. Esto sería, sin duda, totalmente inexcusable. Pero, ¿qué es esto cuando se compara con la maldad de estar demasiado ocupado para conversar con Dios? No dedicarse lo suficiente a los negocios contrista al Espíritu Santo. La ociosidad es uno de los mayores pecados y, como mostré en mi última conferencia, es totalmente incompatible con el espíritu y los deberes de la religión. La intemperancia de cualquier tipo contrista al Espíritu Santo. En su sentido más amplio, la intemperancia es cualquier violación de las leyes de la vida y la salud, en la comida, la bebida, la vestimenta o el ejercicio, en cualquier cosa y en todo lo que sea perjudicial para el cuerpo. Todo hombre está obligado a comprender, en la medida de sus posibilidades, la estructura y las leyes de todo su ser, cuerpo y mente, y a ajustarse de la manera más rígida y consciente a esas leyes de las que dependen su salud y su máxima utilidad. Y, sin embargo, ¿cuántos de vosotros estáis descuidando, y quizá rehusando prestar atención al examen de la estructura y las leyes de vuestro propio ser? Y en la complacencia de vuestras sucias concupiscencias estáis dañando vuestra salud y nublando y atontando vuestras mentes, y estáis siguiendo los pasos de aquellos, cuyo Dios es su vientre, cuyo fin es la perdición, y que se glorían en lo que debería ser su vergüenza. La autojustificación entristece al Espíritu Santo. Muchas personas parecen estar tan ansiosas de justificar su conducta, como si esperaran ser salvadas por sus propias obras, y supieran que ser halladas culpables en cualquier cosa sería asegurar su condenación. Por lo tanto, recurren continuamente a disculpas, evasivas y argumentos de autojustificación, ya sea para exculparse completamente de culpa en cualquier cosa, o al menos para poner en duda su culpabilidad. De modo que puedan decir, si han hecho algo malo, lo siento. Ahora bien, siempre debe entenderse que un espíritu de autojustificación no es más que añadir insulto a la injuria, primero insultando a Dios y luego justificándose a sí mismo en ello. Una conducta como esta hace imposible la santificación. ¿Por qué no te derrumbas de inmediato, confiesas y abandonas tu pecado?
¿Por qué te dedicas a desperdiciar tu culpa? Es indescriptiblemente grande. Ningún lenguaje humano puede describirla suficientemente. Nadie te ha acusado ni puede acusarte de la mitad de lo que eres culpable ante Dios. Probablemente nunca fuiste acusado de ninguna forma de pecado, del cual en tu corazón y a los ojos de Dios no seas completamente culpable. Pero sea como fuere, es cierto, y debes considerarlo profundamente, que la milésima parte de tu culpa real, tal como aparece a los ojos de Dios, nunca ha sido nombrada ni contada ni concebida por el hombre mortal. Tus iniquidades son infinitas, son más amplias que la tierra, son altas como el cielo, son profundas como el infierno y negras como la medianoche de la segunda muerte. ¿Y por qué te justificas a ti mismo, o gastas tu tiempo o tu aliento en disculparte por tus pecados? Condenar a otros contrista al Espíritu Santo. Condenar a otros contrista al Espíritu Santo. Tal vez algunos de ustedes estén juzgando y condenando a quienes los rodean en lugar de juzgarse y condenarse a sí mismos. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os volverá a medir. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí, hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hablar mal de los hermanos o de cualquier ser humano, o incluso del mismo diablo, contrista al Espíritu Santo. Cuando digo hablar mal no me refiero a decir la verdad cuando se está manifiestamente llamado a decirla, sino que decir mentiras es siempre hablar mal, o decir la verdad sobre las faltas de los demás, cuando no es necesario, también es hablar mal. Dios es amor. Él ejerce una infinita benevolencia hacia todas sus criaturas, ya sean santas o impías. Está infinitamente lejos de consentir la injusticia en cualquier caso, y se opone infinitamente a todo trato injurioso hacia sus amigos o sus enemigos. Se sentiría tan profundamente ofendido, reprendería severamente y castigaría con la misma prontitud la injusticia cometida contra el diablo como contra cualquier alma en la tierra o en el cielo. Él no conspirará, no puede conspirar ni consentir ningún trato abusivo hacia los pecadores más viles del universo. Por lo tanto, tú lo afliges tanto cuando tratas a la ligera el nombre, la reputación o los sentimientos del pecador más malvado de la tierra, o incluso del diablo en el infierno, como si fueras culpable de la misma conducta hacia cualquiera de sus amigos. Él es infinitamente diferente del hombre pecador en este respecto. Los hombres malvados conspirarán para que sus enemigos abusen de ellos, e incluso lo aceptarán en secreto. Pero con Dios es infinitamente diferente. Hay un gran error universal en este tema. Son pocos, si es que hay alguno, los que no consideran que es malo hablar mal de un hermano. Pero, ¿cuántos hay que tiran de la rienda cuando hablan de otros que no son sus hermanos, y son culpables de insultar y maldecir a los enemigos de Dios, y quizás también a los que profesan ser amigos de Dios? Ahora, déjame preguntarte, ¿cuáles son tus hábitos en este respecto? Mujer, cuando tienes compañía, ¿te sientas y sirves un plato de calumnias? ¿Disectas y destrozas el carácter de tu vecino? Hombre, ¿eres un injuriador? ¿Has olvidado que Dios ha dicho, no difames a nadie, no seas pendenciero, sino sea amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres? Ah, pero tal vez estás hablando de un oponente político, o de un competidor en los negocios, o de algún oponente de las opiniones y prácticas religiosas. Lo consideras muy malvado, un enemigo de Dios, de la verdad y la justicia, y tal vez piensas que haces un servicio a Dios al entregarlo a todas las maldiciones de la reprobación. Ahora detente, oh, detente como al borde de la eternidad. ¿Qué estás diciendo? ¿De quién estás hablando? De un hombre hecho a la imagen de Dios. Supón que es tan malo o incluso inmensurablemente peor de lo que crees que es. ¿Puede el Espíritu Santo no sentirse afligido al escuchar un lenguaje como este? Recuerda que hay un sentido en el que toda la humanidad es hija de Dios. Supón que pecan y se rebelan. ¿Crees que esto te servirá de disculpa, en su opinión, por tu abuso de ellos? Te digo que no, infinitamente lejos de eso. Y cada vez que lo hacéis, contristáis y provocáis al Espíritu Santo. Y es maravilloso que Él no aparte para siempre su rostro de vosotros. El mal pensamiento, así como el mal hablar, entristecen al Espíritu Santo. Dios mira el corazón. Tus pensamientos y los movimientos secretos de tu mente están expuestos ante Él. Y tus palabras y acciones no son de otra manera agradables u ofensivas a sus ojos, sino en la medida en que son la expresión de lo que sucede en tu interior. Por lo tanto, puedes entristecer al Espíritu Santo con la misma eficacia, y sin duda lo haces con mayor frecuencia, por tus pensamientos que por tus palabras.
Todas tus cavilaciones silenciosas y más secretas son observadas, marcadas y ponderadas claramente por el Espíritu Santo. Él pesa cada pensamiento de tu corazón en su balanza. Si te entregas a pensamientos malos, crueles y no cristianos sobre cualquier ser del universo, Él lo sabe y está tan verdaderamente entristecido y ofendido por ellos, aunque tal vez nunca los hayas expresado, como si estuvieran dibujados con rayos de sol en cada parte del universo. ¿Tienes el hábito de realizar un escrutinio estricto y de investigar los pensamientos, propósitos y operaciones secretos de tu mente? Oh, ¿cuánto puedes haber contristado al Espíritu Santo sin apenas darte cuenta? Puedes ver que si todos los pensamientos que has abrigado se hubieran expresado en voz alta, tanto Dios como el hombre podrían haberse contristado y habrían tenido una causa justa para ofenderse. Ahora recuerda que para el oído de Dios estos pensamientos han sido expresados tan audiblemente como si se hubieran dicho en tonos de trueno. Para los ojos de Dios han sido tan abiertos, tan negros y tan dolorosos como si estuvieran escritos con letras de oscuridad en los mismos cielos. Ahora, comunícate con tu propio corazón, y quédate quieto, y hazte la solemne pregunta: ¿qué he pensado y qué he dicho? Una disposición a vengarse contrista al Espíritu Santo. Este temperamento mental está lo más lejos posible del temperamento de Cristo, y es el opuesto directo de un estado de santificación. El Espíritu de Cristo sería perdonar a los enemigos y a los que te han hecho daño, y trabajar y sufrir una gran abnegación por el bien de ellos. Pero el espíritu de represalia es terrenal, sensual, diabólico. El prejuicio contrista al Espíritu Santo. El prejuicio entristece al Espíritu Santo. Hay pocas cosas más asombrosas que el hecho de que los profesantes de religión consideren y hablen de prejuicios como lo hacen a menudo. Prejuicio, como el término implica, es prejuzgar un caso, tomar una decisión sin escuchar ambos lados de una cuestión. Ahora bien, por vergonzosa que sea la verdad, pocas cosas son más repugnantemente comunes que el prejuicio entre los profesantes de religión. Deciden que esto o aquello es correcto o incorrecto, y se muestran sordos y ciegos a todo lo que dice el otro lado, y usan su influencia en consecuencia. Casi ninguna cosa es más común que encontrar a los profesantes de religión de todas las denominaciones, en todos los temas más solemnes con respecto a los hombres, las medidas y las doctrinas, en tal estado de compromiso con uno u otro lado por prejuicio que es inútil tratar de acercarse a su mente y apoderarse de ellos de la verdad real. Y así avanzan ciegamente y a menudo locamente en la lucha contra Dios y los intereses más queridos de su reino. Desde que me convertí en profesor de religión, casi no he presenciado nada que me haya sorprendido más y me haya hecho gemir en lo más profundo de mi alma que la manifestación de este espíritu perverso. Y lo que es peor que todo lo demás, casi todos hablan de este espíritu como una calamidad más que como un crimen. La conducta más irrazonable y el temperamento más perverso y perseguidor parecen ser suficientemente excusados diciendo: «Oh, el individuo está bajo la influencia del prejuicio». Y si por casualidad un hombre abre los ojos y ve alguna cuestión en la que ha estado equivocado, habla de sus vicios y conducta anteriores como, en gran medida, excusables por el hecho de haber estado bajo prejuicio. La verdad es que el prejuicio es uno de los pecados más detestables que deshonra a la Iglesia y contrista al Espíritu Santo de Dios. ¿Y ahora alguno de ustedes está bajo su influencia? Por supuesto que dirán que no, porque el mismo hecho de que lo estén implica que lo ignoran. Pero déjame preguntarte, si estás seguro de que sobre cada tema que actualmente agita a la Iglesia y al mundo, especialmente sobre esos grandes y principales temas sobre los cuales la nación y el mundo están tan divididos: abolición, reforma moral, templanza, santidad, reavivamientos de la religión, medidas, doctrinas, etc., ¿estás seguro de que has considerado ambos lados de la cuestión antes de juzgar? ¿Te has tomado el trabajo suficiente para informarte sobre los hombres y las medidas, y los resultados reales o probables, para haber formado un juicio ilustrado e imparcial en el caso? Y si no, ¿qué quieres decir? ¿Por qué tus sentimientos están alistados en un lado? ¿Por qué usas tu influencia en la forma en que lo haces? ¿Cómo sabes que una visión de todo el tema cambiaría por completo tus puntos de vista y tu práctica, y te haría ir triste a tu tumba porque se te ha descubierto luchando contra Dios? Oh, cómo se entristece el Espíritu Santo por la enorme cantidad de prejuicios que causan el conflicto, la incomprensión y el mal gobierno tanto en la Iglesia como en el mundo. El orgullo entristece al Espíritu Santo. El orgullo es una autoestima indebida, y la vanidad es su manifestación. Nada es más absurdo y maravilloso que el orgullo humano, y muy pocas cosas están más alejadas del Espíritu de Cristo. Se manifiesta de mil maneras, pero donde quiera que exista, es una barrera eficaz contra la manifestación o existencia incluso del Espíritu de Cristo. La mala voluntad entristece al Espíritu Santo.
Esto es lo opuesto a la benevolencia o al espíritu y temperamento requeridos tanto por la ley como por el Evangelio. La benevolencia es buena voluntad, la malevolencia es mala voluntad. Querer el mal a cualquier ser bajo el sol es lo opuesto a todo lo que es hermoso. ¿Y cómo podría ser de otra manera que un Dios de infinita benevolencia se entristeciera con la malevolencia de cualquiera de su gran familia? ¿Cómo se sentiría un padre al ver a uno de sus hijos manifestar mala voluntad a otros de su descendencia? ¿Cómo encendería esto su dolor e indignación? ¿Y cómo debe brillar de dolor e indignación el corazón infinito de Dios cuando se descubre que en tu corazón arde un espíritu de represalia o de venganza? Todo descuido del deber contrista al Espíritu Santo. Al leer el relato del presidente Edwards sobre la experiencia de su esposa, me llamó la atención una observación en el sentido de que cuando ella estaba en el ejercicio más elevado de la gracia, estaba profundamente impresionada por el hecho de que gran parte de la religión consistía en el cumplimiento de deberes relativos y sociales. Muchas personas parecen pasar por alto esta parte de la religión y se contentan con lo que llaman devoción a Dios. Lo que quieren decir con devoción es orar, leer la Biblia, asistir a los ejercicios del sábado, dar su dinero a objetos benéficos y cosas por el estilo, mientras que en su temperamento exhiben cualquier cosa menos el Espíritu de Cristo. Ahora bien, el cristianismo donde quiera que realmente exista, por su propia naturaleza, se desarrollará a sí mismo a la vista de los hombres, principalmente en su influencia al hacer que cumplan con todos sus deberes sociales y relativos. Y si no es evidente aquí, es seguro que en realidad no existe. Hay tal cantidad de negligencia entre los que profesan la religión que es casi seguro que, si no hubiera nada más prohibido en su historia, multitudes de ellos no tienen religión en absoluto. Algunos descuidan el pago de sus deudas. No hace mucho publiqué un sermón sobre estar endeudado. Desde entonces he visto varios esfuerzos en algunas publicaciones religiosas para desestimar o dejar de lado los principios de ese sermón y quitar la presión de la conciencia de la Iglesia y del mundo con respecto a su negligencia en este respecto. Algunos han malinterpretado y, por supuesto, han tergiversado las doctrinas del sermón. Otros, mediante críticas al texto, han tratado de demostrar que no era un mandato abstenerse de estar endeudado. No es ahora el momento ni el lugar para responder a esas observaciones. Pero aquí simplemente diría que la doctrina de ese sermón, de que es un pecado estar endeudado, es una verdad eterna e inalterable, ya sea que ese texto en particular lo prohíba o no. Negar esto es el mismo absurdo que decir que puedes deberle a un hombre y no tener obligación de pagarle, y la misma contradicción que decir que puedes descuidar o negarte a cumplir con tu obligación sin pecar. Ahora bien, ¿qué es el pecado sino la violación de una obligación? ¿Y qué es una obligación sino la de estar en deuda con alguien? ¿A qué se reducen entonces todas las críticas como las que he mencionado? ¿Acaso esos editores y escritores de periódicos esperan dejar de lado los principios de la justicia eterna y persuadir a la humanidad de que no es pecado estar en deuda o permitir que sus obligaciones no sean canceladas por meras críticas sobre un texto? La doctrina de ese sermón es verdadera y una verdad evidente por sí misma, independientemente de que se enseñe en ese o en cualquier otro texto de la Biblia. Si no hubiera Biblia, esa es una verdad que debe permanecer para siempre, y negarla es un absurdo palpable. Pero permítanme decir nuevamente que muchos descuidan hacer las cosas cuando y como deben hacerse. Ahora bien, es ciertamente parte de la religión hacer todo lo que nos corresponde en el momento correcto y de la manera correcta, y cualquier negligencia en este respecto es pecado. Si tienen una cita para encontrarse con un vecino a una hora determinada para realizar un negocio, estén allí en el momento, para no estorbarle a él ni a los demás asociados con ustedes en el asunto. Si tienen una cita para una iglesia o cualquier otra reunión religiosa, para el culto o para realizar un negocio, estén allí en el momento, para no interrumpir u obstaculizar el negocio o la devoción de los demás. Si se han comprometido a hacer algo por su vecino o por cualquier hombre o mujer en la tierra, asegúrense de hacerlo exactamente cuando y como debe hacerse. Y en resumen, nadie puede mantener una conciencia libre de ofensas, nadie puede cumplir la ley del amor, nadie puede abstenerse de contristar al Espíritu Santo, excepto mediante un cumplimiento fiel y constante de cada deber para con Dios o el hombre. Toda forma de egoísmo contrista al Espíritu Santo. A menudo he enseñado en mis sermones que el egoísmo y el egoísmo son pecadores. Gracias por ver mi video. Si les gustó, compártanlo para que nuestra comunidad crezca. Juntos llevemos el mensaje de fe y avivamiento a más personas. No olviden activar la campanita. Gracias por ser parte de esta familia.